Voy a saludar al contador público Santiago Sáenz Valiente. Muy buenos días, Santiago. Quique te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Quique? ¿Cómo anda eso? Gustazo. Bien, bien. ¿Cómo andás por allí? Bien, Santiago. Bien, bien, bien. ¿Cómo te trata la provincia? Bien, la provincia muy bien. Cuidado con el impuesto a la herencia. Bueno. Cuidado. ¿Pero qué pasó? ¿Eso ya está? Bueno, claro que está. Sí, bueno. Está absolutamente vigente. Hay gente que cree que es un proyecto, sí. Está vigente, claro que está vigente. Absolutamente. En Entre Ríos también. ¿En los únicos dos lugares? Sí, Ajá. Curiosamente. Ajá. Ahora se amenaza a nivel nacional, pero bueno, vamos a ver qué acontece, ¿no? Qué bárbaro esto. Santiago, sí. Vos que sos un hombre que estás muy relacionado también con la ganadería, me interesa conocer tu opinión sobre esta resolución 3873/2016 que ha publicado en el boletín oficial hace 2 lunes atrás la AFIP, con respecto al nuevo registro voluntario de operadores de hacienda bovina y bubalina. La bubalina también, exactamente. A ver, por un lado parecería que fue una medida tomada en conjunto con los afectados, según alguna información. Según alguna otra información, hay entidades que no están en absoluto de acuerdo con esta metodología para controlar la evasión en carnes. Claramente hay una fuertísima evasión, tengo entendido, en todo este rubro, los frigoríficos, esencialmente, y en consecuencia, bueno, han, a mi juicio, creo, no sé bien cómo sería, qué otra metodología se pudiera aplicar, pero me parece que esto de copiar gran cantidad de errores que estaban y que están hoy vigentes en el registro fiscal de operadores de granos, es preocupante. Me refiero a lo siguiente, a ver, este registro también vendido como voluntario, que resulta un poco menos obligatorio de lo que es el de granos probablemente, pero hay que tener en cuenta, Quique, que digamos, acá hay varias cuestiones. Hay un régimen de retención de impuesto al valor agregado de hacienda destinada a faena que se le retiene al productor. Y en definitiva, este 5% no es ni más ni menos que prácticamente el 50% del impuesto a valor agregado de la operación. Tenemos una operación que va con el 10,5% y que normalmente uno tiene créditos fiscales imputables, por supuesto, al desarrollo de la actividad. Permitime una aclaración, Santiago. Sí. Pero se imputa al que no esté voluntariamente inscrito en este registro, si no, no se imputa. Bueno, a ver, correcto. Si uno no está en el registro, se le retiene el 5%. Ajá. El punto está en que también se le retiene el 5% si uno está suspendido de este registro o excluido. Eso está claro. O sea, aquel que está y logra inscribirse en tiempo y forma y que nunca lo suspendan, no va a tener ningún cambio de su situación actual. Ni es un sujeto obligado a hacer un pago a cuenta, un adelanto, ni es sujeto a retención. ¿Sí? Sí. Acá hay varios que están incorporados en esta situación, sujetos obligados, para mi juicio obligados en el fondo a inscribirse, porque estas retenciones son muy perjudiciales y no, que son los productores, los criadores, los cabañeros, los feedlots, los invernadores, los consignatarios, hay frigoríficos también, los establecimientos faenadores, por supuesto, y matarifes, ¿sí? Y todos los mercados concentradores del sector cárnico, ¿no? De alguna manera, esto pretende resolver el tema de la evasión y que todos se identifiquen con su domicilio actualizado, con su domicilio fiscal electrónico también, y por supuesto con la actividad debidamente registrada. Y tengan una buena conducta fiscal, y acá es donde viene el problema. ¿Qué interpreta el fisco por una buena conducta fiscal o qué no interpreta? La verdad, muchas veces, por ejemplo, hay productores que terminan en algún instante sin cumplir la ley antievasión. Esta ley exige que todos los pagos de más de 1.000 pesos se hagan con cheque para acreditar en cuenta o alguna forma de transferencia de fondos que quede la pisada. Si no lo hacen, de más de 1.000 pesos, si no lo hacen, estarían incumpliendo la ley antievasión y el fisco podría sacarlos del registro, suspenderlos. En el agro sabemos que esto es imposible de cumplir en los hechos. Correcto. En forma plena. Correcto. Entonces, una es esa y después
el incumplimiento fiscal por parte del fisco probablemente sea relativo, porque hay cuestiones en el ámbito impositivo que son grises, que no son necesariamente blanco o negro. Entonces el fisco considera que hay un ajuste que yo debiera hacer y no lo hice porque considero que es defendible. Entonces, esto de haber copiado la misma pauta para suspender o excluir a alguien del registro, que está hoy en el registro de operaciones de granos, que tiene, sabemos, grandes problemas, no debiera haberse copiado de esta manera, donde justamente dejan abierta la ventana, la puerta, y todos los pasos como para que el funcionario del fisco decida con cierta subjetividad. Santiago, déjame preguntarte dos cositas. ¿Cómo no, Quique? La retención que a vos te hacen por vender la hacienda es Sí, del señor. 5% por no estar inscripto voluntariamente en el registro, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pero ese 5% es del total de la operación. Es del total de la operación, es la mitad del IVA. Claro. Donde no es muy significativo es en los casos de la aplicación de percepciones Sí, por la compra. y pagos a cuenta por compras, que estos son importes menores. En vez de 30 pesos te retienen 70, en vez de 40 te retienen 80. Está en el orden de los 30, 40, 50, 60 pesos por cabeza. Ahora, de todas maneras, yo coincido con vos en que esto, acá hay muchos grises, ¿no? Porque por error me pueden excluir del registro, como pasa con el de granos. Absolutamente. Por un error de la FIP, no por un error mío. Ahora, ¿por qué me debo asustar yo si yo tengo todo en orden, si yo cumplo, si yo hago las cosas bien, si yo pago los impuestos? ¿Qué me va a mover a mí un trámite más? Yo te puedo mostrar o plantear casos soy jodido. puntuales. No, es que es verdad. Yo te puedo mostrar casos puntuales de contribuyentes que han sido suspendidos del registro fiscal de operador de granos por cuestiones bastante menores, inclusive después excluidos del registro y que no tienen hoy cartas de porte para poder vender su producción, transferirla. Claro. Realmente acá se le va a comunicar, si está suspendido, se le comunica al SENASA, se comunica también al Ministerio de Agricultura esta situación. Hay problemas con el RUCA, con lo cual es de vuelta a hablar de contribuyentes de primera y contribuyentes de segunda. Yo creo que el fisco sabe perfectamente quiénes son los grandes evasores de la carne. Ahí hay que hacer inspecciones en serio, hay que hacer determinaciones en serio y aplicar multas en serio. Está clarísimo, clarísimo. Esto es lo que yo creo. Sí. Que pueda existir algo similar a un registro en estas condiciones, si están acotados y son muy puntuales y concretos los casos para suspender o excluir a un sujeto del registro, estamos de acuerdo. Santiago, pero vos lo conocés mejor que yo al tema de la ganadería, que vos no podés reflejar una norma como la de los ROE a este registro, porque yo tengo 15, 20, 60 vaquitas, y imagínate que no tengo internet a veces en mi pueblo, en Bransen, se corta. Imagínate lo que es hacer este trámite para un productor ganadero de 70 años, de 75 años, o que está en Arroyo Venado, que por ahí no le anda internet, que está en el campo con 50, 60 animales. Está bien, la inscripción es una sola vez, ¿sí? Sí. En principio la inscripción es una sola vez. A mí lo que más temor me genera no es la inscripción en sí misma, sino las consecuencias o las situaciones en las cuales puedo llegar a quedar suspendido o excluido del registro, y en consecuencia que me retengan la mitad del IVA, y en consecuencia que me quede saldo a favor de impuesto y no tenga contra qué aplicarlo en un futuro. Por suerte no tiene ninguna penalidad vinculada al impuesto a las ganancias, como sí lo tiene el registro fiscal de operadores de granos. Pero bueno, es un tema. Esto empieza en septiembre, vamos a ver qué se aclaran, qué modificaciones hay de acá a septiembre, vamos a darles tiempo, vamos a ser buenos con la legislación, como dice. Vamos a esperar un poco. Bien, tengo otra pregunta, Sí. aprovechando que te tengo en línea. Bueno, ya cierran los ejercicios las sociedades agropecuarias ahora en junio. ¿Cómo estás viendo el tema ajuste por inflación? Preocupado. A ver, la verdad es que el tema de la falta de consideración de la inflación en la determinación de los impuestos hace muchísimos años que me preocupa, Quique, porque, a ver, una de las
características esenciales que tiene que cumplir una estructura tributaria, un sistema tributario que hoy nos falta tener, porque hoy son superposición de tributos, es justamente la capacidad de contribuir. Cada uno debe tributar en función de la capacidad de contribuir que tiene, y por lo tanto para eso hay que medir el resultado de manera real y no ficticia. En el caso del agro puntualmente, la evaluación de las existencias de stocks, de hacienda y de granos que tiene el productor, en especial en ganadería, lo que es invernada, se evalúan a los valores de cierre de ejercicio, con lo cual se está adelantando, claro, por un lado el pago del impuesto antes de efectuar una venta. Pero no solo eso, sino que se está exigiendo un impuesto sobre una ganancia ficticia al no contemplar la inflación del periodo. Entonces, esta combinación de ambos efectos genera usualmente un pago que nada tiene que ver con la capacidad real del contribuyente, que adelanta un impuesto que además puede en un futuro no haber una verdadera ganancia, seguramente no la va a haber, y realmente preocupa no solo por lo que pasa en el periodo fiscal, sino por la imposibilidad de actualizar una pérdida de periodos anteriores, la imposibilidad de actualizar un costo en la venta de un bien, la imposibilidad de actualizar un saldo a favor que tengo y que se me va diluyendo y escurriendo de las manos antes de poder utilizarlo. Entonces, todas estas cuestiones hacen que sí, sin ninguna duda, la inflación a mí me preocupa y mucho, y muchas veces suelo decir que la inflación es como el diablo porque muestra las apariencias y esconde las realidades. Ahora, ¿no hay un cambio en la normativa impositiva? ¿No comprende el tema de ganancias? No. No. A ver, nos metemos un minuto en el proyecto de blanqueo, si querés, que tiene alguna vinculación con esto. Ajá. El proyecto de blanqueo plantea algunos cambios interesantes, como son eliminar el 10% del impuesto especial al dividendo que existe desde hace 2 años y medio, 3 años, del 2013. Plantea también abolir, eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta que tantos problemas generó y genera hoy en todos los casos donde hay, pérdida en el fondo, y eso incluso por muchos años. No está previsto, si bien está previsto su pago a cuenta, no está previsto su actualización. Derogar también a partir del año 2019, asimismo, igual que ganancia mínima presunta, el impuesto a los bienes personales. Y la actualización del costo, lo que está previsto es una simple situación que no es menor de aquellos que tienen operaciones de títulos públicos y acciones en el exterior, que no se les permitía corregir el costo tampoco, y que ahora se corrige esa distorsión, pero al mismo tiempo se agrega, en realidad se aclara, que esas operaciones están exentas de ganancias para las personas físicas. Uh-huh. Con lo cual, no, el tema de la corrección por inflación es en muy pocos lugares, muy poca cosa donde hay. Lo que se está planteando, estoy tratando de pensar en dónde, pero prácticamente no hay ninguna corrección por inflación en la determinación de los impuestos, y esto, volvemos a lo que hablábamos recién, ¿no? A la gran preocupación, creo que no es por supuesto solo mía, sino de toda la profesión y de los productores esencialmente, donde las distorsiones no son bienvenidas, claramente. Santiago, bueno, falta que vengas al piso un día, traes los pastelitos y seguimos charlando de todas estas cuestiones. Bueno, Quique, te mando un abrazo y saludos a todos por ahí,